Esta vendría siendo la segunda posición del día, aprovechando el movimiento que vimos hace unos minutos bajista del E-mini Standard & Poor's. Hemos tomado la decisión de comprar en el futuro del yen, el cual no solo está apoyado por el movimiento bajista del E-mini Standard & Poor's, sino que en la sesión asiática vimos como el precio estuvo dentro de estas zonas de su pico máximo, que estuvo sobre los 94,450, y en la sesión europea comenzó a generar un movimiento hacia el alza. También vimos como al abrir el día de hoy la sesión americana comienza a impulsarse con el objetivo de volver a retomar lo que venía llevando antes en la sesión europea. Entonces, por esa razón hemos decidido en este momento tomar una compra en el yen, y cuya expectativa está sobre un precio de cierre de los 94,590. Se viene siendo la expectativa para el día de hoy. Vamos también a revisar con el Fibonacci cuál vendría siendo ese punto donde el precio con alta probabilidad podría estar llegando, y está exacto, su 100% está sobre un número cerrado que estaría sobre los 94.600. Por ende nuestra zona, por decir así, nuestro punto de target está bien ubicado hasta el momento, y lo que estamos viendo en este momento es un movimiento bastante interesante. Ya las barras están volviendo a coger brío, ya están cogiendo fuerza hacia el alza. Voy a correr esto de acá, lo voy a quitar, y en ese momento ya incluso puedo quitarle tal vez un tick a mi entrada. Perfecto, la idea tampoco es ahogar el trade, la idea es que tenga lo suficiente para poder correr. Aquí la entrada tuvo un movimiento de retroceso mucho más profundo, pero no hay ningún problema, es algo totalmente natural. No siempre que tomemos una posición el mercado va a llegar directamente el precio y salir así disparado hacia nuestra zona de target. Ese es uno de los inconvenientes que muchos operadores tienen, que toman la entrada y tienen ansiedad porque el precio salga corriendo exactamente hacia donde ellos están, y la verdad es que el precio se mueve por oferta y demanda. Entonces aquí nosotros no podemos manipularlo en ningún sentido. Bueno, pivot importante en el que está llegando en este momento, 94,530. La expectativa es que lo rompa claramente hacia el alza para que siga teniendo campo libre, vía libre para correr con fuerza hacia nuestra zona, que está ubicada sobre los 94,590. Entonces en este momento estamos viendo un movimiento interesante. Recuerden, como lo hemos repetido en varias ocasiones, el yen es un activo el cual es un poco más lento que los demás si lo comparamos con un E-mini Standard & Poor's. Si lo comparamos con un crudo, es de mucha más paciencia. Por ende es un gran maestro este activo, ya que nos enseña a ser operadores totalmente pacientes. Bueno, aquí el precio frenó sobre su anterior pivot, que es este que tenemos acá en esta zona, pero no hay inconveniente, hay que darle el suficiente espacio al precio para que pueda seguir corriendo si la expectativa sigue siendo la misma. Eso es supremamente importante, saber en qué punto nosotros vamos a cerrar una posición si las probabilidades se van en contra de la expectativa general que viene siendo en este momento alcista. Entonces hasta este punto no hay inconveniente. Tenemos que seguir revisando qué es lo que nos está diciendo las barras. Por la parte fundamental, en este momento no tenemos un dato que pueda llegar a afectar nuestra entrada. Ya pasaron el día de hoy, último día de la semana. Esperamos que esta entrada cierre positiva. Esa viene siendo la expectativa general que nos está mostrando en este momento el precio. Un poco de decisión sobre esta zona, algo que también habíamos visto anteriormente. Entonces no hay inconveniente, es un movimiento natural del mercado, y vamos a esperar a que nos rompa esta zona de precio, que la tenemos sobre, vamos a señalarla acá. La zona de precio estaría sobre los 94,530, para que, como le decía anteriormente, tú tenga el precio vía libre y llegar hacia nuestra zona de profit que tenemos en este momento. Vamos a quitar esto de acá y vamos a darle el tiempo necesario para que comience a correr. En este momento incluso
voy a dejar el riesgo acá. El objetivo siempre es ir a medida de que el precio nos lo permita, minimizando el riesgo. Y si también nos lo permite, ir aumentando nuestras ganancias. Pero en este punto estamos situados, nuestra zona de target está situada en un punto donde es bastante objetivo, tanto por las extensiones de Fibonacci como porque está en un número cerrado. Entonces bueno, vamos a esperar un poco, vamos a ver qué es lo que está pasando en este momento. Hay un retroceso, una pequeña M que nos está formando el precio. Vamos a esperar si decide hacernos que un patrón, estaríamos por fuera. Pero como les decía anteriormente, es sencillamente analizar muy bien qué tipo de patrón nos está mostrando el precio en este momento. Y si anteriormente ya lo habíamos visto, si es una alerta o sencillamente es un movimiento que hasta ahora está generando el mercado. Entonces ya viéndolo directamente, yendo hacia atrás, no tenemos una formación que nos indique que el precio puede llegar a frenar sobre esa zona, por lo cual no voy a tomar en este momento ninguna decisión de cerrar mi entrada. Voy a esperar a que el precio sea quien decida si nos da el día de hoy una ganancia o por el contrario si nos saca. Bueno, vamos a darle una pequeña pausa al video para que no se haga tan largo, debido a que, como les decía anteriormente, son operaciones que pueden durar casi 30 minutos y la idea no es que se haga aburrido el video. Entonces vamos a esperar unos minutos más. Bueno, aquí se está devolviendo. Si vemos que se llega a consolidar, podemos estar pausando un poco el video. Está en nivel en este momento la entrada. Movimiento interesante, hay una lucha interesante aquí entre los compradores y los vendedores. No han querido todavía dejar subir el precio, pero tampoco lo han bajado, lo cual es una ventaja para la entrada que tenemos en este momento. Podríamos estar revisando qué está pasando con el E-mini. Ok, el E-mini ya está prácticamente volteándose. Esta fue la entrada que tuvimos hace unos minutos. Ya está dando giro. Aquí estamos viendo la formación en el daily del yen. Tuvo ayer un movimiento totalmente bajista, una vela totalmente bajista, y en ese momento está en su zona de recuperación, teniendo en cuenta este movimiento de consolidación que tenemos acá. Entonces la expectativa es interesante todavía para nuestra entrada. Vamos a ver qué ha pasado acá. Aquí nos ha movido, está un poco consolidado. Vamos a seguir. Ok, vamos a seguir esperando a que el precio decida hacia dónde va a tomar. Bueno, en este momento está consolidando un poco, ya está comenzando a descender. Va a ser un trade bastante largo en este momento, teniendo en cuenta de que el precio estuvo consolidado sobre nuestra zona de entrada de los 94.490. ¿Sí? Entonces vamos a pausar un momento el video hasta el punto donde el precio vuelva a moverse y de este modo no hacerlo aburrido, ¿ok? Bueno, y mientras nuestro trade concluye, en este momento hemos tomado una posición en largo en el futuro del crudo, teniendo en cuenta la expectativa general que estamos viendo en este momento. Vimos una zona de consolidación, sale supremamente fuerte hacia abajo y vuelve y rebota. Estamos viendo aquí un patrón interesante donde hemos intentado tomar una posición cuyo objetivo es que el precio llegue a este pivote. Vamos a ver cómo comienza a subir, si lo comienza a realizar, ya que en este momento estamos viendo
un pequeño patrón de hombro, cabeza a hombro, y cuya expectativa puede comenzar a descender, pero el movimiento alcista ha sido predominante el día de hoy. Estuvo totalmente reacio, por decirlo así, el precio a tener este movimiento de caída, y lo que estamos viendo en este momento es un movimiento de recuperación, por decirlo así, antes un movimiento de retroceso mucho más profundo antes de continuar con el movimiento hacia el alza, que es lo que nosotros estamos esperando en este instante. Entonces vamos a ver qué es lo que nos está mostrando el futuro del crudo, el cual también está teniendo un movimiento, como les decía anteriormente, interesante. Hemos tomado posiciones el día de hoy en el E-mini Standard & Poor's, tomamos una posición también en el yen, y ya con esta sería el cierre del día. Son las 9:22, está sobre una pequeña zona de consolidación. Esta barra me da confianza, esta es una barra que tiene fuerza, que tiene brillo hacia el alza, y lo que estaría esperando es que rompa este hombro que tiene acá, que para nosotros es un patrón falso, no tiene un patrón de confirmación en este momento, para irse hacia abajo. Esa es la razón por la cual hemos continuado con la expectativa general que tiene el precio, que ha sido un rebote hacia el alza. Entonces estamos en una zona de consolidación donde esperamos que comience a tener un movimiento explosivo hacia el alza, como les decía anteriormente, teniendo en cuenta también esta fuerza que hemos visto el día de hoy sobre esta zona. Y aquí ya estamos viendo cómo el precio está intentando repuntear de nuevo hacia su zona de los 60. Vamos a mirar eso sobre la zona de los 64,78. Vamos a ver qué pasa sobre ese pivote, para ver si es objetivo sacarlo en ese punto, o si podemos por lo contrario dejarlo correr. Aquí en ese punto ya le voy a quitar un tick de riesgo a mi entrada, para que esta pueda continuar con su movimiento general, y si por algún motivo, como lo habíamos hablado anteriormente, el precio nos llega a sacar, pues vendría siendo ya con un riesgo reducido, que vendría siendo lo más interesante de aplicar un buen manejo de riesgo. Entonces vamos a ver acá, vamos a darle un pequeño espacio para ver cómo va a continuar el movimiento que está teniendo en este momento el petróleo. Vamos a revisar aquí también cómo va la otra entrada. Esta entrada continúa en consolidación. Vamos a mirar cómo podemos salir bien librados, por decir así, porque aquí ya la expectativa ha cambiado bastante. Perdón. Y tendríamos que buscar una mejor salida de este trade. Vamos a ver qué ha pasado con el siguiente activo que estamos viendo en este momento. Bueno, aquí ya estamos viendo un pequeño reversazo del precio. Indecisión en este momento para el futuro del crudo. Bueno, pero todavía es bastante temprano para sacar conclusiones sobre esta entrada. Paciencia, paciencia. Bueno, aquí está generando un rechazo, hacia la baja. Al parecer quiere cumplir con el patrón que estamos viendo. En ese momento está sobre los 64,57. Está cerca a nuestro punto de pivot mínimo, que está sobre los 64,55. Pero la fuerza alcista está todavía empujando el precio. Hay una lucha bastante interesante. Nos metimos, por decir así, hoy en dos operaciones, las cuales desafortunadamente se consolidaron una vez entramos. Eso también es muy importante, saber cómo nos vamos a manejar dentro de una entrada de esta índole, ¿cierto? No siempre que vamos a entrar al mercado o nos va a sacar directamente o va a ir a correr hacia nuestro target. En este momento hemos visto una consolidación del futuro del crudo, y
quiero ver un rompimiento de esta zona de precio, porque a pesar de que llegó hasta acá como máximo, el precio cerró sobre los 64,65 en este pivote claramente, porque anteriormente ya había realizado una ruptura y estamos viendo pérdida de la fuerza hacia el alza. Está bastante indeciso en este punto el petróleo, y aquí todo se basa netamente en la paciencia. No podemos adelantar el movimiento, pero si hay bastante indecisión. Démonos cuenta donde están cerrando las barras, los dots están cerrando dentro de un mismo punto, y esto es algo poco favorable, teniendo en cuenta de que si el precio se consolida es porque ya se pierde la expectativa, la fuerza que estábamos viendo anteriormente. Tendríamos que ver una barra que nos indicara fuerza en cualquiera de las dos direcciones para ya tener una expectativa más clara hacia dónde va a ser el nuevo movimiento que tiene el precio, porque estábamos hablando de la expectativa de que el mercado subiera, pero aquí ya estamos viendo una fuerte contraparte bajista y la lucha también de los toros por no soltar la fuerza en ese momento que ha tenido el mercado. Entonces vamos a seguir esperando un poco más para ver cómo puede finalizar esta entrada que tenemos el día de hoy en el petróleo. Vamos a ver qué ha pasado con el yen, el cual sigue todavía consolidado. Estaría pensando una salida sobre este punto. Si el precio no corre con fuerza, estaría pensando una salida sobre este punto, ya que es muy arriesgado, es bastante arriesgado. Incluso estar dentro de este trade en este momento es algo arriesgado, teniendo en cuenta de que ya la expectativa de que el precio subiera se ha perdido bastante. Entonces tendría que ver cómo el precio va a comenzar a repuntear para así saber si sigo con mi posición de que llegue a los 94.590 o por lo contrario la cierro sobre este pivote donde anteriormente tuvo su rechazo. ¿Okay? De nuevo, consolidación, no ha habido una barra interesante. Como les decía, aquí el punto en contra que tenemos es donde están cerrando, cierra acá sobre los 64,60 y aquí está cerrando sobre un punto por debajo de nuestra entrada. Entonces esto claramente está amenazando nuestro trade del día de hoy. Bueno, en este momento está 3 ticks negativo por debajo de nuestra entrada. Hay bastante pérdida de fuerza. Y aquí es donde el mercado el día de hoy me ha puesto contra las cuerdas, como solemos decir. Es una entrada bastante incómoda de los dos activos, para ser sincero. Bueno, vamos a ver también qué ha sucedido con el yen. Sigue sobre su misma zona, sobre su mismo punto. No ha tenido un cambio significante. Y sí estaría pensando sacarlo sobre esta zona de pivotes si el precio no repunta con fuerza. Vamos a ver cómo sube, si sube claramente el activo. Panorama muy similar que estamos viendo en este momento en el activo de el yen y el crudo, el petróleo. Total indecisión, a pesar de que es un activo bastante líquido, tiene sus zonas de consolidación como esta que vemos acá. Estamos teniendo otra muy similar. Aquí ya el precio está comenzando a intentar descender. Ya vemos fuerza en contra de la entrada, pero le está costando bastante bajar. La importancia de saber en qué punto voy a tener situado mi stop y también mi target, claro está.
llega sobre su misma zona de pivote, vuelve a generar un rechazo. Sería interesante que este rechazo sí definitivamente tuviera la fuerza para impulsarlo hacia el alza. De lo contrario, seguiría intentando romper este pivote que tenemos acá, y eso haría que nos sacara el mercado, por decirlo así, el día de hoy en este activo. Continuamos con movimiento bastante aburrido en el yen. Pérdida total de fuerza. En ese momento ya incluso me ha generado un nuevo mínimo, no quiso subir acá. Estamos en problemas con el yen, el cual está a un tick de cierre. En este momento se ha quedado congelado el precio. Bueno, ahí está el pequeño movimiento. Y el crudo está intentando repuntear, pero le está costando bastante. Tenemos un panorama muy retante el día de hoy, muy retante los activos. Vamos a ver hacia dónde coge el precio, si tiene la fuerza suficiente para romper este punto, como lo habíamos hablado ya hace varios minutos. Hace una operativa larga el día de hoy. Tuvimos una entrada muy rápida, abriendo la sesión en el E-mini, pero no todo es tan sencillo, en este punto. Entonces vamos a esperar a ver qué es lo que nos puede mostrar. Movimiento interesante, ya comienza a repuntear el crudo hacia arriba, fuerza. Aguantamos una gran consolidación, ya rompió hasta el pivote que tenemos acá. Vamos a ver si el precio quiere llegar sobre los 64,76, cómo va a hacer ese repunte. Y hemos tenido un día de hoy bastante retante en los activos. Qué bueno. Estas son las entradas en la cual uno más aprende. Cómo manejar la parte de la psicología, cómo manejar la parte de la paciencia, cero ansiedad. Aquí el dueño y señor se llama precio. Hace un nuevo movimiento de retroceso, rechazo, quiere volver a la zona de consolidación, no lo están dejando llegar a la misma zona. Y aquí el yen sí ya definitivamente bajó, no hay problema con ello. Ha sido una entrada negativa el día de hoy en el futuro del yen. Y continuamos con lo que nos está mostrando en este momento el crudo. Ya tenemos ciertos ticks positivos, vamos 5 ticks positivos. Recuerden que el valor del tick en el crudo es de $10 cada tick. Y pues bueno, vamos a ver cómo continúa el movimiento general del activo, el cual ha estado bastante complejo el día de hoy. Vamos a ver. La barra aún no ha querido generar un nuevo máximo, no ha querido romper su pivote de los 64,68. Pero bueno, lo interesante es que en este punto ya podría estar dejándose manejar incluso un poco más el riesgo.
pero sigue con bastante indecisión, a pesar de que este movimiento de acá, este que estamos viendo acá, es muy interesante, lo cual nos mantiene todavía firmes en la decisión que hemos tomado. Me gusta la fuerza de esa barra que se acabó de formar, a pesar de que cierra en el mismo punto. Y aquí es donde se ve claramente la lucha de los toros y los osos. Una barra totalmente alcista con contraparte de una totalmente bajista que ha cerrado en este punto. Mucho ojo a este movimiento, porque ha sido con fuerza hacia la baja. Estamos viendo claramente la lucha de la oferta y la demanda en este momento. Y sigue siendo interesante para nosotros la posición. Si sigue luchando y que siga luchando ascendentemente, no hay problema. Seguimos firmes en nuestra decisión. Patrón de consolidación alcista. Está generando máximos sin consolidación. Vamos a mirar esta zona de precio, es lo que nos está indicando. Cierra por encima de la consolidación, pero está teniendo de nuevo un movimiento de rechazo. El objetivo es que siga rompiendo esos máximos, que siga creando máximos, mínimos y mínimos máximos, para que continúe con el movimiento ascendente. De nuevo una zona de consolidación, pero es interesante. A comenzar a reducir el riesgo, no voy a jugar con mi capital en este punto. Bueno. Una ruptura de la zona de los 64,75 sería interesante que el precio repunteara, porque en este momento no se ha visto fuerza. El mercado ha subido, pero no se ha visto fuerza. Listo. Esta ha sido la operativa del día de hoy, bastante retante, con movimientos de mucha consolidación, pero al final salimos en un día positivo en los tres activos que hemos tomado el día de hoy posiciones. Tuvimos una pérdida, algo totalmente normal en el yen, y tuvimos dos entradas totalmente positivas en el crudo y en el E-mini Standard & Poor's. Esperamos tengan un gran fin de semana y nos vemos la próxima semana con todos los videos que tenemos preparados para ustedes. Cuídense mucho, chao.